este es del año pasado. Es un recién nacido, uno de los muchos que tenemos en las unidades de 40 semanas, que tenía un líquido amniótico meconiado, que nace deprimido por esfuerzo respiratorio hipotónico, que requiere reanimación inicial con ventilación con presión positiva e intubación. La frecuencia cardíaca estaba por encima de 100. Este paciente a los 10 minutos recupera el tono, el esfuerzo respiratorio, y a los 19 minutos lo extuban y lo pasan a la unidad neonatal. Le toman unos gases iniciales, donde encuentran un pH de 7.30 con un exceso de gases de menos 11.8, y este paciente no recibe hipotermia. Además de eso, ellos se evalúan con esos gases, pero le encuentran que su escala de Sarra de encefalopatía es 0, entonces consideran no colocarlo en hipotermia. Posteriormente, a las 18 horas de vida, este paciente empieza a presentar apneas episódicas y realiza monitoría del electroencefalograma y evidencian que hay unas crisis multifocales. Le realizan una resonancia magnética, la cual está alterada, donde hay una evidencia de signos de encefalopatía hipóxico-isquémica, y empieza a manejar este paciente con fenobarbital a una dosis, pues tuvieron que colocar una dosis alta de 40 miligramos por kilo día. El paciente no logra el control de las crisis, le adiciona levetiracetam, y como muchos empezamos a colocar medicamentos, entonces colocaron fenitoína, colocaron midazolam, colocaron lidocaína, hicieron prueba terapéutica con vitamina B6, el paciente no respondía y colocaron tiopental y ketamina, que son medicamentos que nosotros realmente nunca usamos pues, en nuestra vida. Entonces la idea es mirar qué otros medicamentos podríamos usar en este tipo de casos. Lastimosamente este paciente fallece al día 29 de vida, con un estatus convulsivo que se dio con la anfetamina, en que se dieron las crisis electroencefalográficas, pero el paciente hizo signos de muerte cerebral, con lo cual se colocó en cuidado paliativo. Entonces, muchas veces nos encontramos enfrentados a este tipo de casos, donde tenemos que decidir si realmente es necesario colocar medicamentos anticonvulsivantes que a largo plazo pueden causar una lesión neurológica, pero que si no controlamos esas convulsiones o no controlamos esas crisis, también van a causar un desenlace adverso a largo plazo a nivel neurológico. Y adicionalmente a esto, esos pacientes en la unidad neonatal que están presentando convulsiones, sus padres van a generar mucha ansiedad, y aquí revisamos este estudio de pacientes, hicieron una entrevista a padres de pacientes que estuvieron hospitalizados en su época neonatal, que presentaron crisis, en la cual, después de un año, le aplicaron unas escalas para evaluar desorden de estrés postraumático o depresión, o otra escala para depresión y ansiedad. Y muchos de estos pacientes, como podemos ver, inclusive después de 2 años de haber esos pacientes estado hospitalizados, tenían alguna alteración en esa escala, tenían ansiedad o tenían algún desorden de estrés postraumático. Entonces, así como también para nosotros puede ser difícil estos casos, para los padres también enfrentarse a esta situación es bastante compleja, inclusive si ellos se van para la casa. En nuestra agenda entonces vamos a tratar estos tópicos: la introducción, la fisiología, la clasificación, qué medicamentos hay, qué dicen las guías y cuáles serían las recomendaciones finales. Para empezar, entonces tenemos, como les decía, que las crisis son muy comunes en las unidades neonatales, que son una emergencia neurológica y que la mayoría son provocadas y sintomáticas. Y entre las provocadas tenemos que la principal causa es la encefalopatía hipóxico-isquémica, después sigue el stroke con la hemorragia intracraniana, y después ya otras causas que empezamos pues, a estudiar. Y adicionalmente a esto, hay una gran variabilidad en el manejo de unidad a unidad o de persona que está enfrentándose a esta situación. Tenemos también que estas crisis neonatales van a estar presentes en los recién nacidos a término entre 1 a 3.5 mil nacidos vivos, pero que van a ir aumentando si el paciente es más prematuro, inclusive de 5 hasta 15 por mil nacidos vivos. Y cuando nos enfrentamos a esta situación, entonces tenemos que definir si el paciente clínicamente tiene algún movimiento anormal o algo que nos sugiera que está presentando una crisis. Lo ideal es colocarlo en un electroencefalograma, correlacionar esos movimientos con ese electroencefalograma, y aquí vamos a evaluar o a clasificar para poder llevar un manejo a cabo. Y en la etiología siempre en estos pacientes pues buscar alguna causa. Entonces nos hemos enfrentado a esto y vemos cómo en las unidades neonatales siempre vamos a tener una diferente manejo. Entonces aquí entrevistaron a 193 personas, dentro de ellos 75% eran neurólogos, 25% neonatólogos,
Evaluaron que siempre los recién nacidos a término que presentaban crisis tendrían a hacer más estudios, se le hacía resonancia, electroencefalograma, estudios metabólicos, versus los recién nacidos pretérmino, y que siempre de los medicamentos más usados, como siempre ha sido el fenobarbital, usaron muchas benzodiazepinas, phenytoína y levetiracetam. Generalmente dentro del primer lugar, igual tanto para los pretérminos como para los niños a término. También vemos que hay medicamentos que están en uso off-label, entonces no están aprobados, por ejemplo, en Estados Unidos para pacientes neonatales, pero que se ha usado, como el topinamato y el levetiracetam, nunca han sido usados como primera línea, generalmente se usan como segunda o tercera línea cuando no se logra el control. Y en muchos de estos pacientes pues, revirtieron sus crisis, se controlaron cuando se usaron estos medicamentos. Adicionalmente, también hemos visto unos cambios en el manejo a través de los años. Entonces, vemos cómo en este estudio, donde evaluaron 9.134 pacientes que han recibido medicación anticrisis de un grupo de Estados Unidos, desde 2005 a 2014, cómo varió el manejo. Se encontró que hubo una disminución en el uso del fenobarbital, que fue significativamente, significativo. También se disminuyó el uso de la phenytoína, pero el levetiracetam aumentó 14 veces el uso por relación desde el año 2005 al 2014. Y que el medicamento pues, siempre más usado ha sido el fenobarbital, phenytoína, y como les decía, el levetiracetam ha ido en ascenso. Con respecto a la fisiología, entonces tenemos que tener en cuenta que los recién nacidos tienen unas características diferentes a los pacientes grandes o a los adultos, en los cuales ellos tienen una mayor susceptibilidad a presentar crisis. ¿Por qué? Porque tiene un incremento de la excitabilidad neuronal debido a que hay una mayor actividad del glutamato, hay una sobreexpresión de los receptores NMDA y AMPA, hay una disminución del efecto inhibidor del GABA, dado porque hay un incremento en la concentración intracelular de los iones de cloro. El GABA va a actuar como un excitador porque va a abrir sus receptores y los canales de voltaje, y no como inhibidor, que es lo que normalmente debe hacer. Va a haber una mayor permeabilidad al sodio, va a haber unos receptores inmaduros y va a haber una falla en la bomba de sodio dependiente de ATP. Entonces aquí vemos cómo esos receptores van a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Aquí tenemos señalados, lo han comparado y hacen muchos estudios en roedores. Y aquí abajo está la línea de recién nacidos humanos, y cómo al inicio o antes de que nazcan bebés los pretérminos hay una mayor actividad GABA excitatoria que va a ir disminuyendo básicamente del término y después ya se van a normalizar hacia el año de edad. Y la actividad inhibitoria va a ir aumentando, teniendo aquí un pico hacia cuando ya recién nacido está a término y luego se estabilizan hacia los niveles de adulto. Y todos estos receptores excitatorios, que son el NMDA, el AMPA y el caenato, pues van a estar exacerbados, van a estar elevados en el momento de la prematurez o en el recién nacido a término. Adicionalmente tenemos que las neuronas inmaduras, tenemos una unión sináptica, están estos canales de cloro, normalmente en el recién nacido pretérmino, estos canales Kc1 están sobreexpresados, lo que van a permitir que el cloro entre hacia la célula y eso va a causar mayor excitabilidad. Y los C2 van a estar disminuidos. Adicionalmente, en estos recién nacidos o en los prematuros hay una estructura cortical igual a la de los adultos, pero encontramos que hay un subdesarrollo en las conexiones dendríticas, en la arborización, en la estructura sináptica y en la mielinización. A medida que pasa el tiempo que el bebé ya va creciendo, se convierte en prematuro, esta expresión de estos receptores NKCS1 va a disminuir, por lo tanto va a disminuir el cloro intracelular y se van a aumentar los KCC2 que va a sacar cloro y lo cual va a lograr que se estabilice la membrana. Si un paciente presenta una crisis, entonces vamos a tener que va a llevar a un descenso de las reservas energéticas del ATP y esto va a hacer que se convierta a un metabolismo anaerobio con un consumo con un aumento en el lactato y los hidrogenones. Eso va a llevar a una disminución en la glucosa, entonces cuando un paciente ha tenido una crisis por 5 minutos, ya hay una disminución marcada de la glucosa y es casi indetectable después de que hay 30 minutos de episodios convulsivos. Y los recién nacidos, aunque tienen un menor umbral convulsivo, tienen menor vulnerabilidad a la muerte neuronal, tienen mayor efecto sobre la función sináptica y el desarrollo de conexiones, dado la plasticidad cerebral que ellos pues, van a tener posteriormente.
Pero ¿qué pasa si estas crisis se prolongan? Entonces, o son repetidas. Vamos a tener que el paciente va a entrar en hipoventilación de apnea, va a caer la presión arterial, va a disminuir más sus reservas de ATP, va a haber un aumento en la liberación de los aminoácidos excitatorios, y todo esto va a llevar a un colapso cardiovascular, a una disminución del flujo cerebral, puede llevar a hemorragia y al final injuria cerebral. Entonces, por eso es necesario realizar el control de estas crisis. ¿Cómo se clasifican entonces estos eventos? La tenemos en el 2021, el GLAE, que es la Fuerza de Tareas de Manejo de la Epilepsia, reclasificó todo eso. Entonces, estas son para las crisis agudas, en la cual se puede clasificar de diferentes maneras. Dependiendo de la etiología y el mecanismo fisiopatológico, entonces vamos a hablar si son crisis agudas sintomáticas o si son síndromes de epilepsia con inicio neonatal. Si lo tenemos conectado a un electroencefalograma, entonces vamos a evaluar si hay crisis electroclínicas, crisis que son solamente electroencefalográficas, crisis que son solamente clínicas, si hay un desacoplamiento, si hay una disociación electroclínica, o de manera semiológica, o sea, ya de acuerdo a la presentación que tenga el paciente. Pueden ser crisis clónicas, tónicas, bioclónicas, pueden ser espasmos epilépticos, crisis autonómicas, que eran los que antes les decíamos, las crisis sutiles, los movimientos o desviación de la mirada, los movimientos del chupeteo, los movimientos de las extremidades, automatismos, arresto del comportamiento, pueden ser secuenciales o puede ser que solamente hayan unas crisis que estén en el electroencefalograma. Si nosotros tenemos y nos enfrentamos a un paciente de estos, entonces lo ideal es colocarlo a una monitoría, como las que tenemos acá de videotelemetría, en la cual vamos a correlacionar si realmente esos movimientos que está presentando el paciente anormales son o no una crisis. Si tiene crisis, entonces, y hay signos clínicos, pues los vamos a clasificar como les dije anteriormente, y si no tiene crisis, pues vamos a determinar que son solamente electroencefalográficas, y si son solamente electroencefalográficas, entonces hay un desacoplamiento. Si solamente hay unos signos clínicos y nosotros clínicamente decimos que ese paciente tiene unos movimientos anormales que son crisis, pero no hay evidencia en el electroencefalograma, entonces hay una disociación electroclínica. Y tenemos que tener presente toda esta clasificación porque, como les decía, las más frecuentes, la mayor cantidad de pacientes van a estar en este rango de convulsiones en crisis sintomáticas agudas, pero también tenemos en esos pacientes va a haber generalmente un insulto que le vamos a encontrar, pero también podemos ver que hay epilepsias neonatales de inicio temprano y que estos pacientes, su manejo dirigido va a ser diferente al paciente que presenta una crisis aguda. Para diferenciar, entonces, tenemos que los pacientes que presentan crisis agudas sintomáticas generalmente lo van a hacer en los primeros días. La más frecuente en el primer día es la encefalopatía hipoxicisquémica, luego viene la hemorragia intraauricular, los pacientes que hacen stroke, ya sean hemorrágicos o isquémicos, y también tenemos en todo ese periodo neonatal que evaluar la presencia de infecciones, ya sean bacterianas o la presencia del virus de herpes. Si el paciente persiste con esto, si el inicio realmente es tardío, ya empezamos a buscar otras alteraciones como errores del metabolismo, encefalopatías bioclónicas o encefalopatías infantiles y de inicio temprano. ¿Cómo se define entonces el estado epiléptico? La definición clásica que siempre habíamos usado era el paciente que tenía una actividad continua convulsiva de 30 minutos o más, o 2 o más convulsiones sin recuperación de la conciencia entre ellas. Digamos que después se vino como otra definición, que es una definición operativa, y es la que orienta el tiempo en el cual se debe iniciar un manejo. Entonces se dijo que esto eran más de 5 minutos o 2 episodios que no tuviera recuperación entre ellos. Y la INADE finalmente definió esto con un concepto de 2 tiempos. Entonces, un tiempo inicial, que es el tiempo 1, donde ese momento se considera que la crisis es prolongada y es de más de 5 minutos. Y el tiempo 2, que es el tiempo en el cual más allá existen secuelas a largo plazo o de un desenlace neurológico adverso, y ese tiempo va a ser de 30 minutos para las crisis tónico-clónicas generalizadas, pero puede ser de 1 hora para las crisis que son focales. ¿Qué se define como estatus epiléptico refractario? Entonces es las crisis que se presentan, que duran más de 30 minutos, donde hay una evidencia en el electroencefalograma, y que no respondan a 2 o más medicamentos. Y que uno de esos medicamentos debe ser una benzodiazepina. Y las crisis
también esos estatus epilépticos también los debemos clasificar como agudo sintomático, entonces en el cual hay un evento claro que provocó esta situación, un remoto sintomático, por ejemplo, el paciente, el caso clínico que vimos, que había un evento inicial, el paciente estuvo bien inicialmente, pero luego, después de varias horas o varios días, va a presentar un evento de crisis. El progresivo, que es el que inicia con sus crisis, pero no va mejorando, sino que se van exacerbando, y los síndromes electroclínicos ya definidos. Y en algunos casos, pues no encontramos realmente cuál es la causa. Porque es importante definir si el paciente está o no en un estatus epiléptico, porque finalmente estos pacientes a largo plazo van a tener mayor de secuelas que un paciente que hace solamente unas crisis y que se logra controlar. Entonces aquí evaluaron recién nacidos pretérmino y a término, 154 que estaban en crisis electroencefalográfica, pero que no se lograron controlar y que en el electroencefalograma se evidenció más de 30 minutos de actividad eléctrica. De estos se encontraron 47 recién nacidos, 19 eran recién nacidos pretérmino y 28 eran recién nacidos a término. De estos recién nacidos, encontraron que los recién nacidos pretérminos tenían mucho mayor mortalidad, 52% versus 17% de los recién nacidos a término. Y adicionalmente, las secuelas neurológicas encontraron que todos los recién nacidos pretérminos tenían alguna secuela, versus los atérminos que algunos de ellos no presentaron ninguna alteración posteriormente en el seguimiento. Y dentro de estas secuelas se encontraron parálisis cerebral, déficit cognitivo, epilepsia, muerte, sordera y ceguera. También tenemos que tener en cuenta que hay unos factores de riesgo para que el paciente vaya a presentar un estatus epiléptico. Entonces, un peso entre 1.500 a 2.500 gramos o ser muy pequeño de 500 a 1.000 gramos y que tuviera alguna alteración en las imágenes como una hemorragia, inflamación hematosa, malformaciones cerebrales o tuviera una leucomalacia periventricular. Y que el paciente hubiera tenido presencia del estatus epiléptico, aumentaba el riesgo para un resultado adverso neurológico, miren que casi un 400%. Entonces, todos esos pacientes que son por debajo de 1.500 gramos, que han tenido un álgebra al minuto menor de 8, que tienen un examen neurológico anormal, o que no tuvieron una eficacia adecuada o un control adecuado con el uso de anticonvulsivantes, van a tener un resultado neurológico adverso a largo plazo. ¿Qué medicamentos tenemos? Entonces hay un arsenal que está de muchos medicamentos que se usan mucho en adultos, pero nosotros realmente usamos solamente algunos de ellos. Tenemos la fenitoína, la cual va a bloquear aquí los canales de sodio en la neurona presináptica. Tenemos el levetiracetam, que uno de los mecanismos que se ha postulado en el cual actúa es que él se une a esta proteína SV2A que se encuentra en las vesículas que almacenan el GABA y van a que almacenan el glutamato y van a disminuir ese almacenamiento de ese aminoácido excitatorio. Tenemos los barbitúricos, que son los que más usamos, en el cual va a llevar a una activación de los canales que reciben de los receptores de GABA y de las benzodiazepinas que va a coactivar para que el GABA funcione mucho mejor sobre este receptor. Entonces, ¿qué evidencia hay sobre el uso de todos estos medicamentos? Entonces, lo más reciente es este Cochrane del 2023, donde evalúan todas las medicaciones. Ellos, de todo lo que evaluaron y revisaron, solamente al final se quedaron con 18 estudios, y esos 18 estudios incluyeron 1.342 recién nacidos. Siempre compararon contra el fenobarbital, ya que, como hemos visto, ha sido el medicamento que más se ha usado. Cuando compararon el fenobarbital con fenitoína, para control de las convulsiones de manera electroencefalográfica, miraron que no había una diferencia. Cuando compararon de manera clínica, o sea, no tengo el monitor, no tengo monitoría de electroencefalograma, mi paciente hace movimientos anormales, entonces el control estaba a favor del fenobarbital. Compararon el levetiracetam contra el fenobarbital. Entonces, cuando el paciente hacía una crisis clínica, no tengo en ese momento monitoría. Cuando recibía la primera dosis de carga, el control de esas crisis estaba en favor del levetiracetam y cuando recibía una dosis máxima de carga también seguía a favor del levetiracetam. Pero cuando hicieron esa comparación
con monitoría electroencefalográfica, vieron que el control estaba a favor del fenobarbital con la dosis máxima de carga. Con respecto a mortalidad, antes del hospital, no estaba a favor de ninguno de los dos, una ligera tendencia hacia el fenobarbital, pero realmente pues, no había una diferencia significativa. El problema de este metaanálisis es que solamente incluyó este estudio, que es el que yo les estoy colocando aquí, para que cumplía pues, esos requisitos, y en esto además se observó, en este estudio se observó que el uso del fenobarbital se asociaba a mayores tasas de eventos adversos versus el de levetiracetam. Cuando compararon levetiracetam de forma electroencefalográfica en estancia hospitalaria, vieron que había un mejor desenlace con respecto al levetiracetam, y cuando había, para recurrencia de las convulsiones de las crisis antes de la alta hospitalaria, no estaba en favor de ninguno de los dos. Fenobarbital versus lorazepam, entonces se encontró que había un mejor control de las crisis con la benzodiazepina, pero que esta causaba una mayor sedación. Cuando compararon benzodiazepina con lidocaína, observaron que había una ligera tendencia de mejor control con la lidocaína y no había una diferencia significativa en mortalidad o en neurodesarrollo con cualquiera de los dos, de la lidocaína o la benzodiazepina, usándolas como segunda línea después de haber usado el fenobarbital. Con respecto a la duración del tratamiento, entonces se encontró que los recién nacidos que se les suspendía el medicamento antes de la alta hospitalaria no tenían diferencias significativas en mortalidad ni en discapacidad neurológica en el seguimiento entre los 18 a 24 meses, ni en necesidad de ventilación mecánica, ni en el uso de soporte inotrópico, ni en estancias hospitalarias. Lo cual sugiere que suspender los medicamentos antes de la alta hospitalaria es seguro. Con respecto al fenobarbital, pues se ha dicho mucho, es el medicamento que está en todas las guías, pero pues aparecen varios estudios donde se sugiere que ese medicamento, o se ha demostrado que causa apoptosis celular a nivel neurológico y que a largo plazo podría causar una discapacidad neurológica, pero pues todos estos modelos o estos estudios son realizados en animales, generalmente en ratas y en micos. Estuve buscando, pero no hay realmente los estudios que demuestren que recién nacidos eso sea pues, totalmente cierto. Con respecto a la fenitorina, que actúa bloqueando los canales de sodio disparados por voltaje, tiene mayor riesgo de arritmia e hipotensión, tiene un margen de seguridad estrecho, es comúnmente usado en segunda línea, pero ha venido descendiendo su uso comparado con el levetiracetam, dado el perfil de seguridad del levetiracetam, y también se ha demostrado que induce apoptosis en algunos modelos animales. Con respecto a la levetiracetam, entonces han salido varios estudios después de ese coge que les mostré, donde aquí evalúan pacientes que recibieron levetiracetam como primera línea versus el fenobarbital. Para el control de las convulsiones son muy similares, o sea, su eficacia es muy similar al del fenobarbital, pero con seguridad se vio que el levetiracetam tenía menos eventos adversos que el fenobarbital. Y el fenobarbital demostró que los pacientes tenían más hipotensión, que fue tenía una significancia estadística, tenía una tendencia también a mayor depresión respiratoria, y otros dos eventos que se clasificaron como bradicardia y aumento de las secreciones respiratorias, pues había también como una tendencia a ser mayor con el uso del fenobarbital. Aquí también tenemos otro estudio clínico donde cual aleatorizaron a unos pacientes a recibir como primera línea fenobarbital y a otro grupo a recibir levetiracetam. Eran 108 recién nacidos con evidencia electroencefalográfica. La primera línea fue usada en el 69% de los pacientes con fenobarbital y el 31% con levetiracetam. Si no se lograba control de la crisis, se pasaba al otro medicamento. Se encontró que estos recién nacidos, como vemos aquí en general, el levetiracetam causó el control de la crisis en el 45% de los pacientes y el fenobarbital en el 36% sin diferencias significativas, y cuando se clasificaron de acuerdo a qué era lo que les estaba causando, si eran crisis sintomáticas agudas o si eran encefalopatía posifisquémica, tampoco hubo diferencia.
Y se encontró que los recién nacidos que han recibido fenobarbital presentaron mayor eventos adversos versus el levetiracetam. Por lo tanto, este es un estudio de no inferioridad del levetiracetam con un perfil de seguridad más aceptable y que podría ser una opción razonable como uso de primera línea. Con respecto al midazolam, entonces tenemos que aquí se comparó el levetiracetam y el fenobarbital como primera línea y cómo influenciaban las benzodiazepinas si el paciente no había logrado el control con estos medicamentos. Aquí vemos cómo aleatorizaron los pacientes, 73 recibieron fenobarbital, 73 recibieron levetiracetam, y si el paciente no lograba control, se les agregaba el midazolam. Y se vio cómo los pacientes, que habían recibido primero el benzodiazepina, los pacientes que han recibido benzodiazepina más fenobarbital lograban mejor control de las crisis que los que recibían levetiracetam y benzodiazepina. Con respecto a la lidocaína, entonces también tenemos aquí los estudios que nos demuestran su uso. En el primero vemos cómo encontraron 159 recién nacidos, 50 recién nacidos pretérmino, y de 109 recién nacidos a término, 49 recibieron hipotermia. Encontraron que había una efectividad del 53% y que no había efectos cardiotóxicos, los cuales da un perfil de seguridad. Y con respecto a específicamente a buscar eventos cardíacos asociados al uso de la lidocaína, en este estudio donde evaluaron 368 recién nacidos a término, 150 pretérminos, encontraron que los eventos cardíacos solamente fueron del 2.1%, 9 de ellos son recién nacidos a término y 2 recién nacidos pretérmino. Entonces es un medicamento seguro cuando para usarlo como una segunda o tercera opción en el control de las crisis. También encontramos aquí que la lidocaína tiene una mejor eficacia cuando esos pacientes habían recibido previamente benzodiazepina, y la lidocaína tiene una moderada eficacia como segunda línea, pero pues debe ser considerada. Con respecto a la lidocaína y el control, cuando hay una monitoría, aquí encontramos 413 recién nacidos, en la cual evaluaron sobre toda la población, usándolo, como les digo, de segunda o tercera línea, y tenían un buen control o un control intermedio de las crisis. Aquí casi en el 60% de los pacientes en toda la población tenía un buen control o un control intermedio en pacientes a término y tenía un poco menos de eficacia en los recién nacidos en pretérmino. La lidocaína tiene una alta respuesta, mejor que el midazolam como segunda línea, y usar lidocaína y midazolam tiene una alta respuesta cuando se usan en conjunto como tercera línea con un mecanismo sinérgico. Con respecto a la ketamina, que no lo hemos usado nosotros en recién nacidos, pero se usa mucho en paciente pediátrico, encontré este reporte de caso y una revisión sistemática de la literatura del año pasado. Ellos reportan el caso que les comenté al principio y adicionalmente revisan, pero lo único que encuentran son reportes de casos y encuentran 8, todos recién nacidos a términos que iniciaron convulsiones el primer día, que han recibido como primera línea fenobarbital, como segunda línea levetiracetam, como tercera línea fenobarbital, y encontraron que 7 pacientes lograron un control de las convulsiones con ketamina, en el que no se logró el control sin una reducción de la cantidad de crisis, y el rango de dosis que usaron fue entre 1.5 a 100 microgramos por kilo por hora. 3 de estos pacientes murieron, más o menos entre 54 días, más o menos 34. Y en el seguimiento de los pacientes que pudieron hacer, que fueron 5, encontraron que 4 de ellos tenían hipotonía y pobre succión, que en un caso requirió hemiferectomía, en 3 casos tuvieron un control completo y hubo un caso que tenía pobre control. La bumetanida, que está en algunas de las guías cuando hablamos de crisis o de estatus epiléptico, el cual es un diurético de asa, y me pareció llamativo porque en el Cochrane que les mostré, ellos hacen una correlación aquí con respecto a ese medicamento. Él bloquea el cotransportador de KCC1, que les comenté que estaba sobreexpresado en los recién nacidos, en especial en los recién nacidos pretérmino, pero puede tener efectos adversos como alteración hidroelectrolítica, nefrocarcinosis y otoxicidad. En el metaanálisis ellos realmente no encontraron que adicionar la bumetanina al fenobarbital mejorara el control de las crisis, pero hay algunos otros estudios con pocos pacientes que dicen que sí podría haber un control sobre estas crisis. El topiramato se encuentra que también ha sido seguro en este estudio, pero tiene muchos estudios en pacientes a término que han recibido hipotermia y que no presentan control de las crisis, entonces pareciera que el topiramato tiene, además de su efecto de anticrisis, un efecto de neuroprotección.
Por lo tanto, él reduce la conducción de los canales de sodio, incrementa la actividad inhibitoria GABA y bloquea los receptores de cainato AMPA, lo cual parece que tuviera un efecto benéfico en esos pacientes que han tenido hipotermia. Y pues quedan todavía muchos otros medicamentos que están todavía en estudios, tratando pues de mirar qué otros sitios se puede, en esa unión, se puede usar para bloquear esa actividad neuroexcitatoria. ¿Qué dicen las guías? Les voy a mostrar algunas de ellas. Esto pues es un reto en el manejo porque los recién nacidos, como hemos hablado, tienen unos cambios fisiológicos diferentes al adulto, tienen una respuesta diferente a los neurotransmisores. Los medicamentos tienen una distribución y un metabolismo también que es diferente a los pacientes pediátricos adultos, y esto va a depender de su edad gestacional y de la edad cronológica en la cual inicie sus crisis. Y también los pacientes con recién nacidos a término tenemos que tener en cuenta que ellos podemos usar otras alternativas como el hipotermia en los pacientes que tienen encefalopatía isquémica. Entonces la principal guía que hay es la de la ILAR, en la cual ellos lo que hicieron ahorita en abril fue responderse básicamente unas preguntas. Y revisaron toda la literatura y para cada pregunta sacaron unos estudios. Aquí tenemos el número por cada pregunta que ellos realizaron. ¿Cuáles fueron esas preguntas que ellos se hicieron? Entonces, ¿cuál es el medicamento que se debe usar como primera línea? ¿Cuál es el medicamento que se debe usar como segunda línea? ¿Cuál es la duración de esos medicamentos anticrisis? ¿Cuál es el impacto de hipotermia terapéutica en la carga de brotes en el electroencefalograma de los recién nacidos con encefalopatía isquémica? ¿Cuál es el impacto del manejo de crisis, o sea, cuando uno tiene el paciente conectado al electroencefalograma y ver que realmente hay una disminución de esa carga de esos eventos de crisis? Y si es útil la administración de piridoxina. Ellos recomiendan, entonces, cuando hay un estado epiléptico, realizar una confirmación con el electroencefalograma, realizar el manejo inicial del ABC, mantener la vía aérea permeable, intubarlo si es necesario, realizar un estudio inicial de glucometría, electrolitos y de sepsis, si hay alguna de estas causas se debe corregir, y si definitivamente no hay alguna alteración metabólica, pues iniciar el medicamento y recomienda fenobarbital. Entonces este es el algoritmo que ellos tienen. Vamos a inicialmente a confirmarlo, iniciamos fenobarbital, buscamos si hay alguna historia familiar de canelopatías, porque si hubiera esa historia, el manejo sería con carbamazepina o con fenitoína, y las segundas opciones que colocan son fenitoína, levetiracetam, midazolam y lidocaína. Vamos, otras guías que hay, que están publicadas, por ejemplo, en el 2021, también volvemos a colocar fenobarbital, una segunda dosis de carga, usar una dosis máxima hasta 40, y de segunda línea usar uno de los dos, ya sea levetiracetam o fenitoína, y si no mejoran, midazolam o lidocaína, y finalmente fenobarbital, pentobarbital. Y aquí vemos cómo esto ya se extiende, esta guía se extiende mucho más después de que el paciente ya ha recibido levetiracetam. Entonces vamos a colocar el goteo midazolam, goteo de infusión, y ya buscar otros medicamentos como lidocaína, piridoxina, o ácido folínico pensando en alguna enfermedad metabólica. Aquí tenemos los medicamentos y sus dosis, y en este esquema también compararon 11 unidades y con todo lo que encontraron en esas unidades, cómo se manejaban, ellos hicieron como un esquema general o global. Entonces, siempre que tenemos un paciente con una crisis debemos confirmarlo, iniciamos la primera línea que sería el fenobarbital, repetimos una segunda dosis para controlar hasta una dosis de 40 miligramos por kilo. Si el paciente sigue presentando alteraciones, vamos a usar un medicamento de segunda línea como la fenitoína o el levetiracetam, y en tercera línea vamos a tener otros medicamentos, hacer la prueba terapéutica con piridoxina y empezar una infusión de midazolam para ver si se logra el control de las crisis. También este es otro esquema que ellos lo refieren países de medianos o bajos ingresos. Seguimos usando fenobarbital, aquí colocamos levetiracetam, fenitoína y luego el goteo de el midazolam. Y cuando tenemos estos pacientes, pues vamos a seguir teniendo que la mayoría de días siempre nos van a hablar primero del fenobarbital y podemos tener la segunda opción de levetiracetam. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Entonces, buscar unas banderas rojas al examen físico que nos haga pensar de que hay algo que está causando esa crisis, buscar sepsis, buscar los electrolitos, la glicemia, alguna alteración metabólica, evaluar con amonios séricos si de pronto hay un trastorno de la urea,
Realizar estudios hematológicos, gases arteriales, estudios metabólicos, estudios líquidos de clorraquídeo y si el paciente persiste, pues ya realizar estudios genéticos. Dentro de las recomendaciones y las respuestas que dio Reina de las preguntas que yo les decía, entonces el fenobarbital debe ser la primera línea y si hay una historia de canalopatía se debe usar fenitoína o carbamazepina. En segunda línea debemos usar fenitoína, levetiracetam, después midazolam o lidocaína, pero esto está basado en un acuerdo de expertos ya que la evidencia no es suficiente. Si hay presencia de alteraciones cardíacas, se prefiere usar levetiracetam en vez de fenitoína para el control de las crisis como segunda línea y en los pacientes se debe descontinuar la medicación antes del alta y aquí lo podemos ver como en este artículo publicado en JAMA, donde evaluaron 303 recién nacidos en 9 unidades, el 84% de ellos eran recién nacidos a término mayor de 37 semanas. El hecho de suspender la medicación no alteró a largo plazo el desarrollo neurológico, no hubo diferencias significativas. Las causas más frecuentes de esas crisis fueron asfixia perinatal en un 43%, stroke en 26% y hemorragia intraventricular en el 18%. Y aquí proponen un esquema de cómo hacer esa suspensión. Si el paciente tiene un solo medicamento, uno lo va a mantener después del evento 2 o 3 días. Si el paciente no tiene ninguna alteración en el electroencefalograma, pues va a retirar el medicamento, lo va a observar y si el paciente no presenta ninguna alteración, se puede ir a casa. Si hay alguna alteración en el electroencefalograma, pues se debe reiniciar, volver a colocar el medicamento y si ya pues como que las crisis persisten por más de una semana, pues el paciente se debe ir con el medicamento. Si tiene 2 o 3 medicamentos, entonces vamos a ir haciendo un descalonamiento, vamos a ir retirando primero uno, lo vamos a observar. Si el paciente no presenta el crisis, podemos seguir haciendo el retiro de los medicamentos, observarlo hasta que se logre el retiro por lo menos de un medicamento, hasta que el paciente quede con un solo medicamento, y la idea es tratar de enviarlo a casa sin medicamentos o por lo menos solo con uno si es necesario. Si el paciente vuelve y reinicia sus crisis, pues se debe reiniciar la medicación. Finalmente, las otras recomendaciones de la IAE es en los pacientes de hipotermia terapéutica, es muy importante usarlo porque esto solamente usar la hipotermia en los pacientes con asfixia va a reducir la carga de crisis en el recién nacido. Y eso pues, se ha demostrado con varios estudios. El tratamiento de las crisis natales, incluidas las que no son solo electroencefalográficas, o sea, las que son solo en una monitoría electroencefalográfica, es importante porque una menor carga de esos brotes va a mejorar el desenlace neurológico a largo plazo y siempre que un paciente no se controle debemos realizar un ensayo con piridoxina cuando el paciente no responde a medicación de segunda línea. ¿Qué brecha tenemos para cerrar? Entonces se debe hacer una mayor investigación en el entendimiento de las crisis agudas, se debe seleccionar la medicación óptima y definir una duración del tratamiento para que los pacientes no se vayan con estos medicamentos a casa. Se deben realizar estrategias para prevenir los resultados adversos y los datos basados en la evidencia de la calidad pues son muy limitados. Y muchos movimientos no epilépticos pueden parecer crisis y por eso es muy importante el uso del electroencefalograma. Para terminar y como empecé la charla les dije que el impacto en los padres era muy importante, por lo tanto es necesario que se lleve una comunicación efectiva con ellos y me pareció llamativo este artículo donde nos habla de cómo comunicarnos efectivamente con los padres, diciéndoles la información, exponiendo palabras cuidadosas, comunicándose con todo el equipo, repetir la información no es necesario, proveer una información que esté balanceada y nunca decir todo está bien o no sabemos. Validar a las experiencias de los padres, siendo compasivos, tomando en serio sus apreciaciones, encontrarse con ellos y empoderar a los padres en el cuidado y el manejo del paciente y asimismo realizar un soporte y educación a los padres cuando se van a ir a casa. Muchas gracias, espero pues que podamos seguir teniendo recién nacidos felices como muchas ocasiones nos hemos tenido. Gracias, doctor Edith. Excelente la presentación. Hizo una revisión bastante amplia de lo que son los estados epilépticos en neurología. Aprendimos bastante. No sé si hay alguien de neurología del auditorio. La doctora, gracias, doctora Cris. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Quisiera sus comentarios para que nos volvamos.
Buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Paola Ibarra, soy neuróloga pediatra, trabajo en la Clínica Versalles y les agradezco por esta invitación y felicitar a la doctora Emil por la excelente presentación. Abordó un tema realmente que es muy complejo en este periodo neonatal, porque neonato no solamente es el recién nacido término, sino el pretérmino, en el cual pues el manejo de estos estados epilépticos se hace mucho más difícil que en los niños y los lactantes mayores de 3 meses o en los pacientes pediátricos, porque disponemos realmente de muy pocos medicamentos, pues por la evidencia de la literatura y sobre todo por los efectos secundarios y los efectos adversos, y la mayoría pues son recomendaciones también que tenemos para usar. Muy importante lo que mencionó la doctora Emil en su presentación con respecto a identificar las causas. Realmente, digamos, separar en los eventos de las convulsiones neonatales cuando son de presentación aguda en las primeras 24 o 72 horas, siempre debemos pensar que se debe a una causa sintomática, infección, a un evento hemorrágico, o cuando tenemos pues, el antecedente de la hipoxia o el evento asfíctico, pues ahí tenemos la causa principal. Y los episodios que se presentan después del quinto día, generalmente muchos van a corresponder a crisis o a epilepsias que tienen inicio en la edad neonatal. Algunas epilepsias que son, entre comillas, pues diríamos benignas porque pueden ser transitorias. Sin embargo, hay otros errores o trastornos que son las canalopatías o los errores innatos del metabolismo. Como bien mencionó la doctora, estos tratamientos pues, van a ser posteriormente enfocados hacia la causa que origina estas epilepsias. Algunas desconocidas que se mencionan en la literatura generalmente son epilepsias genéticas, de causa genética, que el diagnóstico no lo podemos tener agudo. En estos casos, los pacientes pueden tardar un diagnóstico alrededor de los 6 meses o hasta un año en identificar probablemente la causa o la etiología. Y el manejo pues, siempre en la unidad neonatal se ha hecho adecuadamente cuando se identifican estas crisis. Apoyarnos muchas veces tenemos o se dispone del monitoreo de amplitud integrada que se usa principalmente pues, para los pacientes que están en estado de asfixia, pero en esos casos pues, donde no hay una asfixia y queremos monitorizar a un paciente que está convulsionando, nos sirve de gran ayuda. Sin embargo, siempre usamos también un electroencefalograma o un video electroencefalograma, porque en el estudio con el video electroencefalograma disponemos de más canales electroencefalográficos que nos van a permitir hacer un mejor registro de la actividad eléctrica del recién nacido y correlacionar los eventos clínicos con la actividad electroclínica en estos pacientes. Gracias, doctora. Si se preguntas, yo tengo una pregunta inicialmente, gracias, ¿verdad? Quería hacerle esa pregunta a la doctora Ibarra con relación a la preocupación que nos genera los prematuros que convulsionan, sobre todo porque estos neurotransmisores GABAérgicos de alguna manera se vuelven ozonos excitatorios en ese campo. Y planteadas en el momento de estar sonando, no sé qué pensar de eso, porque cada vez vemos que se está volviendo a retomar la utilización de lo que es este tipo de medicamentos para este bolsillo. Bien. En las guías lo que están hablando primero es fenobarbital, segunda opción levetiracetam o lo ponen en la misma línea fenitoína, pero también dice, si usted usó levetiracetam, la tercera puede ser fenitoína. O sea, después de allí, inclusive están hablando más de estabilización de la membrana con lidocaína. Y si después de eso no, el goteo de diazepam. Por lo que estaba hablando el doctor de que eso puede estimular inclusive y puede aumentar las crisis. Pero en ese orden de ideas, pues estaría ya como de cuarta opción, que podría ser el paciente que realmente no se controla, y ellos lo que siempre dicen es monitoreéselo electroencefalográficamente, porque las crisis o los movimientos que uno observa puede ser que realmente no sean movimientos de crisis. De acuerdo, sí. Entonces, de acuerdo, dice la otra base, el micrófono a la lengua, no se puede movilizar mucho. A redondita ahora, entonces nos acercamos a él. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Una presentación buena pues para aclarar el tema neonatal. Iba a preguntar acerca de la lidocaína porque realmente no me dejó muy
me quedo inquieta con los resultados de estos metaanálisis. Sin embargo, de pronto ahora que tenemos el apoyo de la neuróloga acá, quisiera preguntar, ya hice el retiro, retiré primero, segundo, tercer anticonvulsivante, llega el niño neonatal convulsionando nuevamente, arranco con los 3 anticonvulsivantes, arranco con el primero o vuelvo otra vez a arrancar la guía, otra vez con el fenobarbital inicialmente a las dosis de impregnación y luego continúo. Esto pues realmente me deja un poquito inquieta porque pues ya sabemos, por ejemplo, que si un niño tuvo 3 anticonvulsivantes, probablemente con el primero no podamos hacer la corrección inmediata de la convulsión. La palabra la doctora Ibarra. Inicialmente, creo que se quiere hacer mucho referencia al paciente pediátrico, que es el que vemos que recurre, que vuelve y que llega a los servicios de urgencia en esas condiciones. Sí, incluso también en el paciente neonatal, la doctora dio una muy buena explicación con respecto a los anticonvulsivantes. Siempre preferimos, en caso de que el recién nacido no necesite un anticonvulsivante, que veamos que no tiene una lesión aguda o una lesión estructural que va a condicionar una epilepsia ya en su edad pediátrica, preferimos retirar los anticonvulsivantes. En ese orden de ideas, si tenemos un paciente que ha estado en un estado epiléptico, que lo tenemos con fenobarbital, levetiracetam, fenitoína, y si llegamos a usar lidocaína, empezamos a retirar los medicamentos, digamos, con el último que usamos escalonadamente, evaluando al paciente a las 48 o 72 horas, hasta idealmente, si es posible, si no necesita y no vemos que tenga una lesión aguda y el electroencefalograma o el monitoreo está bien, podríamos dejarlo sin anticonvulsivante. Se va retirando paulatinamente, observando y vigilando. Si el recién nacido, el paciente pediátrico, se fue a la casa sin ningún anticonvulsivante, la idea es ingresarlo, pues se ingresa y se maneja nuevamente la guía, empezando con las dosis de cargas de la primera línea, la segunda línea, en caso necesario, pues pasar a la tercera línea de estos pacientes. Es así, es de reiniciar otra vez las dosis, o de pronto si se fue con un anticonvulsivante vía oral, tenemos que asegurarnos mucho con los pacientes cómo están administrando el medicamento. Muchas veces hay errores en la dosificación, los papás a veces tienen confusión de cómo administrar los centímetros y hemos tenido dificultad sobre todo con el fenobarbital en suspensión que ha estado desabastecido y nos toca enviarlos con tabletas para que ellos diluyan en la casa el medicamento y muchas veces están administrando dosis subterapéuticas. También es importante revisar la dosis, es importante tener en cuenta que debemos llegar con estos pacientes a la dosis máxima indicada pues, en la literatura para poder adicionar otro anticonvulsivante, ¿sí? Porque a veces también se colocan 2, 3 anticonvulsivantes, pero todos están en dosis muy bajas y que generalmente pues, por eso no vemos un efecto terapéutico en los pacientes. También importante evaluar ya cuando es un neonato y es una edad pediátrica y el medicamento pues, no está funcionando, ahí también nos alertamos mucho por ahí algunas canalopatías que incluso usar un medicamento como la fenitoína o usar un ácido valproico, por ejemplo, nos podrían exacerbar las crisis, dado que su trastorno primario se debe a una alteración ya sea de un canal de sodio, de potasio, que va a ser más susceptible a que convulsione con algún tipo de anticonvulsivantes y que responda mejor a otros. Bueno, Eli, muchísimas gracias por la presentación, es una presentación excelente. Quería preguntar en relación al fenobarbital y es si los estudios muestran que el fenobarbital tiene un mayor impacto a nivel hemodinámico, un mayor impacto a nivel respiratorio y hay la dificultad logística de conseguirlo en relación con el levetiracetam. ¿Por qué no empezar como primera línea con el levetiracetam? Básicamente los estudios que viste no son con muchos pacientes, entonces la evidencia definitivamente no es la, digamos, adecuada para sugerir que sea la primera elección. Fenobarbital es el que primero que se usó, el que estaba más disponible. Los estudios, como viste, siempre son comparándolo tal medicamento contra el fenobarbital.
Los pocos que hay, que son estudios recientes, son estudios de no inferioridad, pero todavía no hay una recomendación clara por parte de en su especial la ILAE, porque la calidad de la evidencia es baja, o sea, no alcanza a tener una fuerte recomendación por la cantidad de pacientes o porque han sido en centros pequeños en sitios específicos. Entonces, pues si no tenemos disponible Fenobarbital, se puede usar porque es seguro, pero todas las guías, como vieron, pues, no sé, 5 o 6 días, todas siguen recomendando Fenobarbital. Y lo que les mostré de apoptosis, todos esos son modelos en animales, en ratas, en micos, y hice búsqueda específica en recién nacidos humanos, colocándole la palabra humano, pero no hay uno que te diga o te demuestre que esa apoptosis o esa lesión neuronal es secundaria al fenobarbital. O sea, todos son modelos animales. Pablo, se resiste a morir de fenobarbital. Creo que la FDA no lo ha todavía aprobado, el uso de Keppra en medicina sigue todavía es una ley. Sigue siendo ley. Una última pregunta, doctora, con relación a la dosis de fenobarbital y el monitoreo temático de fenobarbital para mirar los niveles de fenobarbital. ¿Qué opina? ¿En qué momento lo tenemos que utilizar o pedir eso? Las dosis de fenobarbital, pues la dosis de impregnación es de 20 miligramos por kilo y las guías recomiendan, si no se controla, se puede usar, ya sea, hay dos alternativas, o colocar una segunda dosis de 10 y luego se repite otra de 10 o colocar otra carga de 20 que en total serían 40 miligramos. Y el mantenimiento del fenobarbital es a 5 miligramos kilo día, dividido en dos dosis, en algunas casos se podría subir hasta máximo 7 miligramos kilo día, pero evaluando el paciente pues, que tenga una adecuada función hepática y con respecto a el recuento de plaquetas. El fenobarbital también hemos visto que altera la función tiroidea, entonces también puede haber hipotiroidismo. Y en estos pacientes, es decir, en el manejo agudo, no es necesario pues, hacer un monitoreo, ya cuando los niños están en un tratamiento crónico, generalmente hacemos un control cuando son neonatos al mes, cómo va, y después si los valores de transaminasas, función tiroidea son normales, podríamos repetirlos cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del caso en particular y también teniendo en consideración pues, otras condiciones médicas que tienen estos pacientes con respecto a eso de las dosis de fenobarbital. ¿Qué momento pedimos niveles de fenobarbital? A los niveles, sí, los niveles de fenobarbital, pues, digamos, es una ayuda más, yo siento que en el ámbito extrahospitalario, ¿sí? Para asegurarnos de que la mamá esté administrando adecuadamente el medicamento y poder ajustar las dosis con respecto al medicamento intrahospitalario si sospechamos alguna toxicidad, o sea, decimos, vemos un paciente que está muy somnoliento, entonces podemos tener los niveles, sin embargo no nos ayudan mucho porque el resultado se demora 2, 3 días, entonces lo que hacemos es reducir la dosis si clínicamente el paciente está digamos, muy somnoliento, decimos la dosis llevarlo. Doctor Ibarra, muchas gracias, muy buena presentación, bueno, 8 días, no, 8 días de Semana Santa, 15 días.